Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este video compartiendo y aprendiendo mi sangre, mi friend, mi brother, mi blood de la comarca Nueve Buglé, aprendiendo y compartiendo un poquito de todos, un poquito de todo. Ya la máquina, en esta oportunidad tengo el gusto de pronunciar, saborear el tema de la familia de la Ley 10 de 7 de marzo de 1997. La familia del pueblo Nueve Buglé se constituye sobre la existencia de la unión de un hombre con una mujer, de forma voluntaria y demás vínculos consanguíneos y de afinidad, según la cultura, tradición y costumbres del pueblo Nueve Buglé. El propósito del matrimonio Nueve Buglé es el de sobreguardar el interés superior de esta y de los hijos habidos en el seno familiar. El interés superior será siempre la defensa de los hijos en lo económico y social. En el pueblo Nueve Buglé prima el matrimonio monogámico fundamentalmente, no obstante, por razones muy especiales, se tolerará la existencia de la unión poligámica en interés a la defensa de los derechos de los hijos habidos en él y la convivencia pacífica del polígamo con sus concubinas y viceversa. Pero la política es impulsar el matrimonio monogámico. Se reconoce en la comarca Nueve Buglé el matrimonio concertado mediante el covare. Interesante, cuando dos jóvenes de sexo opuesto deciden concertar una unión matrimonial de carácter estable y permanente. Es deber de los dos jóvenes anunciar a sus respectivos padres sus voluntades de unirse en matrimonio para que ellos realicen las gestiones correspondientes dirigidos a garantizar una estabilidad social de carácter permanente en aras de la defensa de la futura familia. Los padres respetarán la voluntad de los jóvenes que decidan contraer nupcias para constituir una nueva familia y en el proceso de covare procurarán que la nueva familia goce de todas las garantías económicas y estabilidad social. Ya la máquina, qué bueno, qué rico es esta frase, esta palabra, el contenido de la Ley 10. Ya, y me atrevo a decir, es dulce. Los padres estarán obligados, cuando tengan noticias de la voluntad del hijo o la hija, de entablar conversaciones y coordinar los requisitos apropiados mediante el covare para asegurar el bienestar del nuevo matrimonio. ¡Cha! Despiértanse, tú que duermes. Todos los hijos de uniones, tanto monogámicas como poligámicas, en la comarca Nueve Buglé, gozarán de iguales derechos ante los padres. Ningún hijo habido de una madre con polígamo tendrá mayor derecho que los habidos con las otras madres y no se acepta ninguna justificación para tal preferencia. El abandono y la separación voluntaria del polígamo a sus hijos y la madre lo obliga a asistir a sus hijos desde el punto de vista moral y económico para su formación profesional que le garantice una existencia independiente en el futuro. La madre que abandone el marido o al polígamo con sus hijos estará obligada a contribuir con los medios económicos para el sostenimiento de los hijos abandonados. Una vez que se efectúen los arreglos matrimoniales, mediante el covare, las partes formalizarán el matrimonio ante el jefe inmediato de la comarca Nueve Buglé. La celebración se inicia con el desarrollo de las actividades y presencia de las autoridades tradicionales de la comarca en actos públicos
con la presencia de los contrayentes y con 2 testigos mayores de edad. Se considera realizada el matrimonio previo cumplimiento de todos los ritos ceremoniales de la cultura Ngöbe Buglé. Para los efectos formales se prohíbe la celebración de un matrimonio poligámico en la comarca. ¡Cha! Bien, estimados amigos y hermanos, será hasta aquí mi sangre, mi blood, mi pasiero, mis frenes. Sean todos, no hombre, que va, descansen tranquilo. Ya en la comarca Ngöbe Buglé a esta hora todo el mundo silencio. El grillo canta, la chigarra descansan, los murciélagos buscan algo maduro. Chala máquina, me acuerdo cuando nosotros descansábamos y llegaban el murciélago, zum, 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 zum. Más cuando se dejaba 2 gajos de guineo maduro encima del jorón. Jorón se llamaba la segunda cama arriba y se ponía una escalera. Una vez me caí de esa escalera, quería contarle esa pequeña historia. Y tristemente me golpeé duro, me acuerdo, tenía uno como 9, 10 añitos de vida. Me golpeé duro porque me caí de la escalera. ¡Chala máquina! Tremendo, ¿eh? Espantoso, un murciélago volando a esa hora encima del jorón, encima de nosotros, mientras dormíamos, mientras descansábamos, mientras conciliábamos el sueño. ¡Chala máquina! Respeto máximo para cada uno de ustedes en esta hora. ¡Cha! Siempre guardando el respeto correspondiente como principio fundamental para guardar la paz social, para que no haya división entre la familia y sin poner en peligro las manifestaciones culturales y tradición de la comarca Ngöbe Buglé. Hermano, será hasta el próximo video.